Bienvenidos. En esta clase se realiza ejemplos de análisis para pequeña señal para transistores bipolares en la configuración emisor común. El día de ayer habíamos resuelto este ejemplo donde me pedían calcular los puntos de reposo, el circuito híbrido simplificado, la ganancia de corriente y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces hemos desarrollado todo el procedimiento y hemos utilizado el circuito híbrido para determinar la ganancia de corriente y se obtuvo estos valores, ¿no? La ganancia de corriente acá es igual a menos 33.22 veces. El signo negativo acá no quiere decir que la ganancia es negativa, ¿no? Solo representa un ángulo de desfase de 180 grados, ese signo negativo, con relación a la señal de entrada. La señal de salida va a estar desfasado 180 grados. Entonces, pero habíamos quedado que podíamos emplear el circuito híbrido pi para la resolución de este circuito. Entonces, voy a terminar el ejemplo y vamos a resolver, vamos a calcular la ganancia de corriente, pero considerando el circuito híbrido pi. Entonces, copio mi circuito, el circuito reducido, va a ser mi punto de partida, pero voy a borrar algunos términos que no me interesan. Para utilizar el método, voy a calcular solo la ganancia de corriente, la relación IO sobre I sub I. Entonces, si todo el procedimiento es correcto, me debería dar el mismo valor, menos 33.22. Entonces, vamos a realizar ese procedimiento, vamos a calcular la ganancia de corriente, pero utilizando el circuito híbrido pi. Entonces, a continuación, tendríamos que, en lugar del transistor, reemplazar el circuito híbrido pi. Por lo tanto, voy a copiar una vez más el circuito. Acá tomo como referencia ese circuito. Entonces, lo que hemos indicado el día de ayer, borramos el transistor. Entonces, para que quede mejor, lo voy a representar de la siguiente forma, que hubiera sido bueno que escriba de nuevo. Entonces, considerando esos terminales de emisor, colector y base, voy a reemplazar el circuito híbrido en esos terminales, pero ahora el híbrido pi simplificado. Ese circuito híbrido pi, recuerdan, igual tenía una resistencia a la entrada, a la salida tenemos una fuente de corriente también controlada, pero en este caso los elementos de circuito serían los siguientes. Este sería R pi y esta fuente de corriente va a ser Gm por B. Entonces, considerando que aquí tenemos el terminal de colector, ese sería el circuito híbrido. Como tenemos una fuente de corriente controlada por tensión, el voltaje B es la caída de tensión en R pi. Entonces, ese sería el circuito híbrido pi. Ahora, considerando ese circuito híbrido pi, voy a calcular la ganancia de corriente. Recuerden que por RL circula la corriente IO. Y los elementos de circuito, aquí puedo calcular, ¿no? Puedo determinar R pi, recuerdan, era igual a HIE, y me puedo copiar el valor de R pi. Si recuerdan, HIE hemos calculado es igual a 899.28, 800,28 ohm, y tendríamos que calcular el valor de Gm, punto y coma, voy a decir. En este circuito necesito calcular Gm, y Gm, recuerdan, era igual a ICQ dividido entre BD. ICQ podemos copiar de nuestro análisis realizado el día de ayer. ICQ es igual a 1.39 milis, voy a reemplazar 1.39 milis dividido entre 25 milis. Entonces, siempre con ayuda de la calculadora, por favor, les voy a rogar que me ayuden con los cálculos. Entonces, acá calculamos 1.39 dividido entre 25 milis, me da el valor de 0,0556 siemens. Las unidades de Gm van a ser el inverso de los ohms, porque es corriente sobre voltaje. Entonces, en milisiemens lo anotaría como 55.6 milisiemens. Hasta acá, ¿me están siguiendo? ¿Puedo continuar? ¿Cómo vamos? Me están siguiendo, ¿no? Ya. Entonces, recuerden que este circuito ya, gracias César, ya lo hemos resuelto el día de ayer, pero ahora estoy queriendo utilizar el circuito híbrido pi.
Aquí tal vez para las capturas que van a tomar, aquí quiero considerar el circuito híbrido pi, ¿no? Voy a anotar así nada más, híbrido pi. Utilizando el circuito híbrido pi, ese sería el circuito para AC, y ya tengo los valores de R pi y GM, teníamos esas ecuaciones. Entonces, ahora puedo decir, para la ganancia de cociente, para calcular A sub I, que sería la relación entre cociente de salida y cociente de entrada, sería. Entonces, voy a determinar, para realizar mis cálculos, yo les recomiendo que vayan de la salida hacia la entrada. O sea, primero consideran una ecuación para IO y van retrocediendo hasta relacionar IO con I sub I. Ese es el procedimiento para un circuito híbrido pi o un circuito híbrido, el circuito híbrido que hemos utilizado la clase de ayer. Entonces, en el circuito, por divisor de cociente, IO en la salida del circuito de salida, decimos va a ser igual a RC dividido entre RC más RL por divisor de cociente multiplicado por menos GM por B. El signo negativo en esta ecuación es debido a que la fuente de cociente controlada GM por B genera una caída de tensión, genera una cociente en sentido contrario a IO. Entonces, punto y coma acá puedo anotar, como acá IO es función de B, entonces ahora hay que calcular B. Entonces, en ese circuito, por divisor de cociente también, no utilizo divisor de cociente ya porque tengo que calcular B. Entonces, puedo calcularlo mediante la siguiente expresión. B va a ser igual a la resistencia equivalente entre RI' y RP. Entonces sería RI' por RP dividido entre RI' más RP, que sería el equivalente, por la cociente I sub I. R equivalente por I. En esas dos resistencias en paralelo, en la entrada, la caída de tensión es la misma. Entonces, si reemplazo en la ecuación de IO, diríamos IO, entonces va a ser igual a el signo menos, vamos a llevarlo adelante, GM por RC dividido entre RC más RL por B, pero B vale RI' por RP dividido entre RI' más RP, aquí es producto en el denominador por I sub I. Entonces, de esta ecuación puedo despejar la relación entre cociente de salida y cociente de entrada, que va a ser la ganancia de cociente. Y esto sería igual a, multiplico numeradores, menos GM por RC por RI' por RP dividido entre RC más RL por RI' más RP. Entonces, por favor, solo por ser el primer ejemplo, voy a reemplazar mis datos, sería menos. Entonces, voy a considerar las unidades, todas las unidades, voy a reemplazar los datos tal cual están. Entonces, para no causar confusión, ¿ya? Entonces, 55,6 por 10 a la menos 3 por RC, por favor vamos a anotar estos datos. RC vale 3.9, acá me voy a anotar y voy a copiar RC igual a 3.9K, luego necesito RL que es igual a 1K, necesito el valor de RI' que es igual a 4,54K. Solo necesitaba esos valores, entonces voy a copiar para no estar volviendo de nuevo a esta página. Estamos acá y me lo voy a copiar por ahí, me lo estoy anotando. Entonces RC 3.9K, voy a utilizar las unidades incluso, entonces voy a decir 3.9 por 10 a la 3, aunque se puede realizar el cálculo de forma simplificada. RI' 4,54 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3 multiplicado por RP, que es igual a 899,28 sería, y en el denominador tenemos RC 3.9 por 10 a la 3 más RL 1 por 10 a la 3 multiplicado por RI', que es 4,54 por 10 a la 3 más RP 899,28. Entonces, por favor, me lo evalúan ahí, sería menos. Con mi calculadora, les ruego que ustedes también me ayuden. 33
33.22 veces, ¿no? Entonces tendríamos este valor de ganancia de cociente utilizando el circuito híbrido pi. Si comparamos con el resultado que el día de ayer se obtuvo, podemos observar que aquí el valor es el mismo, ¿no? Ahí es igual a menos 33.22, pero en el día de ayer hemos utilizado el circuito híbrido, el primer circuito desarrollado para el cálculo para el análisis en señal alterna para los amplificadores, para los transistores bipolares. ¿Alguna consulta, alguna observación con relación ahora a este procedimiento? Esta parte de el reemplazo de los valores ya no lo voy a realizar, ustedes van a realizar esto ya, por favor. Tienen que ser muy cuidadosos con las unidades y con los valores de los resistores, si no les va a salir un valor exacto. ¿Alguna consulta? Los dos son iguales. A ver, vamos a observar. Si observan, miren, tengo acá el circuito híbrido. He planteado dos ecuaciones para IO y para I de base, y aquí tengo la ganancia de cociente directamente, ¿no? En el otro método igual he planteado una ecuación para IO, otra ecuación para B, ahora ya no para I de base, y ya tengo la ganancia de cociente. Son iguales. En algunos casos este circuito híbrido pi, muchos autores prefieren utilizar solo híbrido pi porque el circuito equivalente para los transistores MOSFET también se parece a este circuito. Si volvemos un poquito atrás, el día de ayer hemos determinado el circuito híbrido pi para los transistores bipolares. En este circuito, si observan, se tiene GM y BS, ¿no? Perdón, aquí podemos observar mejor. En el circuito híbrido simplificado, ¿dónde está el circuito híbrido simplificado? Acá, ¿no? El circuito híbrido simplificado, si observan aquí, ese es el circuito híbrido pi, ¿no? Se tiene RPi, G. Para el transistor unipolar, este sería su circuito híbrido, donde vamos a ver a continuación que RD va a tender a infinito, va a ser muy grande. Entonces vamos a tener a la salida una fuente de tensión controlada por voltaje. Para el circuito híbrido pi, acá igual se tiene una fuente de cociente controlada por tensión. En ambos circuitos, para el circuito híbrido pi y el circuito equivalente para los transistores unipolares, se tiene una fuente de cociente controlada por tensión a la salida. Esos dos circuitos se parecen. Por eso muchos autores prefieren utilizar solo el circuito híbrido pi, porque van a utilizarlo en todos los esquemas, para cualquier transistor. Cristian, ¿está claro? Ustedes no sé a qué esquema se acomodarán mejor, escogen el esquema. Para mí es válido la solución con circuito híbrido o circuito híbrido pi. Al circuito híbrido que se acomoden mejor, es válido la solución igual. Y les va a dar el mismo valor como estamos probando ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Seguimos con otro ejemplo para la configuración emisor común. Ahora dice ejemplo 2, calcular ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida para ese circuito. En ese circuito me parece que no está marcado la corriente de entrada, corriente de salida. Corriente de entrada está en este punto y sub. Entonces nuevamente el procedimiento es realizar el análisis no me piden ya los puntos de trabajo, ¿no? ICQ, voltaje colector emisor Q, pero para el circuito híbrido necesito calcular H y E. Entonces para calcular la ganancia de corriente, la ganancia de tensión y las impedancias de entrada y salida, debo de calcular necesariamente I de colector Q. Entonces decimos solución, vamos a realizar el análisis en DC para calcular H y E. Entonces digo análisis en DC. Para DC se tiene que considerar que reactancias capacitivas tienden a infinito, circuito abierto, punto y coma, fuentes de tensión alterna C por superposición. Entonces voy a copiar mi circuito, todo el circuito voy a copiar con fines didácticos y ahí voy a hacer cumplir la condición. Copiar, decimos, y pegar. Voy a acomodar mi circuito nuevamente después. Entonces decimos, como nos piden, como tenemos que hacer cumplir la condición de reactancias capacitivas circuito abierto, esta parte del circuito se abre. También a la entrada se desacopla la señal de entrada de esa forma. Entonces me queda así nomás. Y
puedo eliminar las variables de alterna, ¿no? Ese sería el circuito, y además voy a considerar asignar variables para aplicar mis leyes de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué quiero decir? Esta va a ser BCC, este va a ser RC y esta RB. Sus valores no me interesan, entonces ahí voy a realizar una designación de variables. Para mí esta resistencia es RC, esta RB y esta es RE, y aquí tendríamos BCC. Ese es el circuito para DC, haciendo cumplir la condición indica. Ahora, para este circuito, ustedes calculan la corriente de colector con el procedimiento que más domina. Entonces, yo, para simplificar mi análisis, voy a decir que si aquí tengo I de colector, acá voy a tener I de emisor, pero voy a decir es aproximadamente igual a I de colector. Y voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada. Mi malla de entrada va a ser ese camino cerrado, y en este sentido, malla de entrada. Entonces, además recordar la ecuación que relaciona corriente de colector con corriente de base. I de colector es igual a beta veces I de base. Entonces, ahora sí voy a decir, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada que he marcado en ese punto. Entonces digo, BCC va a ser igual a caída de tensión en RB, ya que por acá circula I de base. Entonces, caída de tensión en RB sería, por la ley de Ohm, RB por I de base. Pero I de base, de esta ecuación puedo observar que I de base es igual a I de colector sobre beta. Entonces considero esa ecuación, va a ser I de colector sobre beta más voltaje base emisor más la caída de tensión en RE. En RE tendríamos RE por IC, con la aproximación que hemos indicado. Y de esta ecuación despejo IC. IC va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB dividido entre beta más RE. Y en esta ecuación reemplazamos valores y calculamos IC. Por favor, ayúdenme a evaluar ahora ustedes. Yo también con mi calculadora. No dice nada acerca del valor del tipo de transistor, entonces consideramos de silicio, tal que voltaje base emisor es igual a 0,7 voltios. Entonces para este ejemplo, BCC es 20 menos 0,7 dividido entre RB vale 270 cas y beta dice que vale 120, RE vale 1.2 cas, de tal forma que la corriente de colector, según los cálculos que realizo, para mí es 5.59 por 10 a la menos 3 miliamperes. Por favor, me lo verifican. A miliamperes, 5,59 miliamperes. Pero no necesito calcular IC, sino HIE. Entonces, HIE, recuerdan, es igual a HFE por BT sobre ICQ. Entonces, por favor, ayúdenme a calcular HIE. HIE sería igual a, recuerden que BT acá es igual a 25 milivolt. Entonces, como HFE vale 120 por 25 dividido entre 5,59, yo calculo 536,6726. Entonces, redondeando con dos decimales, tendríamos 536,67 ohm. Ese sería el valor de HIE. Por favor, verifiquen ese resultado. Entonces, HIE, ya tengo el valor de HIE. Entonces, ahora puedo realizar el análisis en AC. Decimos análisis en AC. Para AC, recuerdan, reactancias capacitivas tienden a cero y fuentes de tensión continua también tienden a cero por superposición. Entonces, considerando el circuito, voy a copiar un dato y luego voy a realizar algunas modificaciones. Entonces, en este circuito hago cumplir esa condición, tal que entonces vamos a cortocircuitar la fuente de tensión, cortocircuitamos estos capacitores y ese sería mi circuito para AC. Redibujando mi circuito tendríamos el siguiente esquema y me voy a quedar con este esquema, ¿ya? El esquema de ahí arriba lo voy a eliminar. Entonces tendríamos, siempre partiendo de la entrada, les recomiendo, acá vamos a tener más menos BI de las señales de entrada. Aquí tendríamos I sub I. Esta resistencia de 270 le vamos a denominar RB. Esta va a ser RB. Esta resistencia va a ser RC. Y esta resistencia le vamos a denominar RE. Entonces, RB, como BCC está cortocircuitado ya a tierra, se va a tierra. Entonces aquí tendríamos RB. Luego
llegamos a la base del transistor y de la base en el emisor va a tierra a través de RE, luego llegamos al terminal de colector, del terminal de colector RC también se cortocircuita a tierra porque BCC es tierra y vamos a tener una resistencia nada más, ¿no? Ahí nomás no hay resistencia, tendríamos y se marca más menos VO acá. Entonces como se tiene ahí el voltaje VO, entonces supuestamente IO también va a estar ahí porque IO genera VO. Hasta ese punto, ¿tienen alguna observación? Ya. Ahora tendría que utilizar el circuito híbrido al que mejor me acomodo. Voy a utilizar el circuito híbrido primero y si desean podemos resolverlo también con circuito híbrido pi, ¿ya? Entonces a continuación tendría que reemplazar por el circuito híbrido ¿no? Entonces en ese punto quisiera borrar este circuito, una opción, o llevármelo este circuito a otra página para que no quede a medias mi análisis. Entonces lo voy a dejar aquí, me voy a copiar este circuito con fines didácticos por si acaso porque podías resolverlo ya ahí. Entonces voy a decir copiar, me lo voy a llevar a otra página. Si desean que vuelva a la página anterior, si algún dato no han copiado me avisan nomás. Entonces acá continuamos. Entonces en lugar del transistor vamos a colocar el circuito híbrido, siempre considerando los terminales de base, emisor y colector. La pregunta también que surge acá, ¿el transistor en qué configuraciones va a estar para reemplazar su circuito híbrido? ¿Qué circuito híbrido voy a utilizar? ¿El circuito híbrido de emisor común, de base común o el de colector común si tuviera? Pero hemos dicho que la configuración colector común se resuelve con el circuito híbrido de emisor común. ¿En qué configuración está según ustedes? ¿Qué terminal es común a la entrada y a la salida? Está en configuración emisor común, pero como pueden observar, aquí tengo la salida y aquí tengo la entrada. El terminal de emisor no es común a la entrada ni a la salida, ¿no? Entonces, cuando no tengo clara la configuración, entonces opto por la siguiente observación. Para la configuración emisor común, la entrada está en base y la salida está en colector. Entonces, en este circuito, la entrada de la señal es por el terminal de base y la salida es en colector. Este sería out y este sería in, ¿no? Entonces, tiene que estar en configuración emisor común. Entonces pueden utilizar también esa filosofía. Si no está clara la topología, entonces ustedes pueden decir, a ver, la entrada por qué terminal es por base, la salida es por colector. Entonces esta es la configuración emisor común. ¿Estamos de acuerdo? Nadie dice nada. Sí, ya. La configuración emisor común, para la configuración emisor común, el terminal de emisor debería ser común a la entrada y a la salida. En este circuito, el terminal de emisor está aquí, el terminal de emisor está aquí. No es común ni a la entrada ni a la salida. Entonces, tengo ahí dudas, ¿no? Cuando estoy empezando con el análisis de los amplificadores. No sé qué configuración es. Entonces, voy a optar por la opción de buscar en qué terminal tengo entrada y en qué terminal tengo salida. Aquí la entrada es por base y la salida es por colector. Entonces recuerden, en la configuración emisor común, entrada es base y salida es colector. Entonces, esta es configuración emisor común. Es otra forma de identificar la topología. Eso es lo que hemos indicado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ahora reemplazamos por el circuito híbrido. Aquí a la entrada teníamos BI y tenemos acá RB. Aquí llegaría el terminal de base. Luego aquí va a estar el terminal de colector. Estoy redibujando con fines didácticos. RC y aquí tengo más o menos BO. Aquí está IO. Este es el terminal de emisor. No es el terminal de emisor. Ahora, por acá está RE y aquí está el terminal de emisor. Considerando esos tres terminales, reemplazo el circuito híbrido, ¿no? Entonces este es el emisor, entonces el circuito híbrido sería así, este es HIE y voy a tener una fuente de corriente que sería igual a HFE por I de base, y I de base está circulando aquí. Y además está considerando la notación de la simbología que ustedes tienen en redes. Aquí vamos a representar la fuente controlada de corriente con un rombito, que sería HFE por I de base. Ese sería el circuito para señal alterna, considerando el circuito híbrido, ¿no? Entonces ahí tenemos I de base que circula alrededor de HIE y a la salida la fuente de corriente controlada por fuente de corriente controlada por corriente. Ahora aquí el procedimiento que se sigue, por si acaso, en este circuito entrada y salida no están aislados, se recomienda separar entrada y salida para realizar el cálculo más fácilmente.
aunque no necesitan, analíticamente ahí pueden aplicar mallas y van a encontrar las respuestas, la relación entre BO y BI o IO y sub I. Entonces, pero yo voy a separar para que mi análisis sea más sencillo. Entonces se refleja esta resistencia a la entrada de la siguiente forma. Entonces voy a separar entrada de salida. Aquí voy a tener más menos BI y aquí está I sub I. Entonces acá tengo RB. Ahora voy a reflejar la resistencia de entrada de RE a la entrada. Aquí voy a tener HIE. Esta resistencia RE se va a reflejar como RE por 1 más HFE. Sería el procedimiento. Y a la salida, como la fuente de corriente impone su valor en una rama y en el circuito circula a través de RC HFE por I de base, entonces este sería el circuito de la salida. En la salida tengo HFE por I de base, esta es RC, y aquí tengo más menos PO, y voy a decir por esta rama va a circular I de base. Entonces cuando tengan una resistencia RE ahí entre HIE y HFE, tienen que reflejarlo a la entrada mediante ese procedimiento. Ahora, ¿cómo justificamos este reflejo? Si aplicamos de la siguiente forma, o sea, ustedes utilicen este método, ¿no? La resistencia RE se refleja a la entrada como 1 más HF, pero a continuación voy a demostrar este circuito de la siguiente forma. Para eso voy a decir, voy a suponer que acá tengo más menos P1 ¿ya? En mi circuito y voy a calcular, voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff para calcular P1. Entonces para eso voy a borrar acá y voy a decir además que por RE va a circular una corriente I. Si esa corriente sale, I sería igual a la suma de I de base más HFE por I de base. ¿Está bien si digo que I va a ser igual, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran son igual a corrientes que salen, I sale y entran I de base más HFE por I de base, entonces I va a ser igual a 1 más HFE por I de base, por si acaso en ese circuito. Entonces voy a aplicar solo esta partecita, sería la demostración por si acaso del uso de este método de reflejar RE a la entrada. Entonces para eso voy a calcular B1 sería igual a caída de tensión en HIE, o sería HIE por I de base. Este B1 va a ser la caída de tensión aquí más la caída de tensión acá. Entonces, B1 sería la caída de tensión en HIE más la caída de tensión en RE. Entonces B1 va a ser igual a HIE por I de base más, por la ley de Ohm, RE por corriente I mayúscula. Pero I mayúscula hemos calculado que es igual a 1 más HFE por I de base. Entonces B1 sería igual a, acá lo voy a escribir de esta forma, solo con fines didácticos, HIE por I de base, estoy volviendo a escribir solo con fines didácticos, por si acaso, más RE por 1 más HFE por I de base. Si observo esta última ecuación es la ecuación de un circuito donde dos elementos están en serie. Un primer elemento HIE y otro elemento RE por 1 más HFE. Ahora para este circuito supuestamente acá tengo el voltaje B1 porque esos son en esos puntos está el voltaje B1. Entonces si aplico en este circuito ahora acá la ley de tensiones de Kirchhoff, diría B1 va a ser igual a caída de tensión en la primera resistencia, entonces HIE por I de base más caída de tensión en la segunda resistencia, RE por 1 más HFE por I de base, ya que I de base nomás circula en ambos elementos. Y estas dos ecuaciones son las mismas, como pueden observar. Entonces, eléctricamente, si obtengo las mismas ecuaciones para los dos circuitos, es el mismo, ¿no? Entonces, aquí yo lo que indico al obtener esta última ecuación, al analizar esta última ecuación, digo, representa la ecuación de un circuito en serie donde tengo un elemento en serie más otro elemento en serie a través del cual circula la corriente I de base. Entonces esa es mi demostración del reflejo de RE hacia la entrada. ¿Alguna consulta? ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? Ya, dígame. Ya. En esta malla, dicen, ¿no ven? Sí, ya. Para eso tenemos que recordar lo siguiente. ¿Recuerdan en teoría de circuitos? Esto lo voy a borrar. Sí, en teoría de circuitos, si tenían una resistencia R, digamos, en serie con una fuente de corriente,
así, fuente de corriente I. Esto era equivalente en la rama a la fuente de corriente nomás, ¿no? ¿Recuerdan? Porque la fuente de corriente impone el valor en esa rama, ¿no? ¿Ve? Para un circuito paralelo, digamos así, esto es equivalente a B nomás, porque esa fuente de tensión impone su valor en un circuito en paralelo, ¿no? ¿Ve? En un circuito en serie, la fuente de corriente impone el valor. Entonces, por eso, ya solo considera, a través de RC va a circular esa corriente HFE por I de base. Por eso, en esa rama impone su valor la fuente de corriente. Esa lógica utilizamos. ¿Está claro? Ya. Si no hay consultas, entonces desde ahora una resistencia RE vamos a reflejar a la entrada y vamos a separar entrada y salida con ese procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pregunten, porque en los textos que les he dado de referencia, si algo no está claro, no van a aclarar, o sea, en el texto no les dicen, ¿no? Ustedes no pueden disipar sus dudas, pero acá ustedes pueden preguntar por qué, cómo, yo les ayudo. Entonces, considerando el último circuito válido, vamos a calcular las variables que nos han pedido. Calculamos la ganancia de tensión. Entonces voy a decir, para A sub B, que sería igual a BO sobre BI. Entonces, del último circuito, BO de la malla de salida, me van a ayudar si están de acuerdo, BO va a ser igual a RC por menos HFE por I de base. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Por la ley de Ohm nada más, ¿no? Es resistencia por corriente. ¿Qué corriente circula en esa malla? El valor de esa fuente de corriente, pero con signo negativo, porque esa fuente de corriente genera una caída de tensión opuesta a BO. ¿Están de acuerdo? Necesito respuestas. Un mensaje está bien también. ¿Puedo continuar? Ya. Punto y coma decimos. A continuación, como BO está en función de I de base aquí, entonces busco una ecuación para calcular I de base. En el circuito de entrada digo, como BI está en paralelo con los dos elementos de circuito, entonces caen los dos elementos. Entonces I de base, por la ley de Ohm, sería voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser BI dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Estoy aplicando a estos dos elementos. Estoy calculando I de base. I de base circula por esos dos elementos. Entonces sería voltaje sobre los dos elementos sobre la resistencia, la corriente I de base. Entonces reemplazo esta corriente I de base en la ecuación de BO. Diríamos BO, entonces va a ser igual a menos HFE por RC por I de base, pero I de base es BI dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Y de esta ecuación despejo la ganancia de tensión AB, que es la relación de BO entre BI, y esto va a ser igual a menos HFE por RC dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Por favor, reemplacen valores y calculen el valor de AB, porque conocemos todos los datos del circuito. Entonces, solo con fines didácticos, me voy a copiar los valores del circuito por acá. RC vale 5K, RE es igual a 1.2K, HFE es igual a 120. Luego necesitamos el valor de HIE. HIE es igual a 536,67 ohmios. No necesitamos ningún valor más. Me voy a copiar estos datos para que ustedes me ayuden a evaluar. Acá, por si acaso por acá le voy a poner para guardar espacio. Entonces, a ver, mientras ustedes calculan, yo también, ustedes deberían practicar más que yo, rápidamente con sus calculadoras. 120 por RC, que vale 5K, dividido entre HIE, 536,67, más RE, que vale 1.2K, por 1 más HFE, que vale 120. Tengo el valor de 4.117. Entonces, acá voy a decir AB igual a menos 4,2. 12 veces sería, ¿no? No tiene unidades porque es relación de voltaje. Por favor, me lo verifican ese. Gracias, señorita. A continuación, calculamos la ganancia de corriente del último circuito también. Entonces, decimos para A sub I, que va a ser la relación de corriente de salida entre corriente de entrada. Recuerden, corriente de salida circula por RC, aquí está IO,
BO para generar BO. Entonces el circuito de salida, diríamos, determinamos primero IO. IO va a ser igual a menos HFE por I de base, porque IO es la corriente que circula por RC, es el valor de la fuente de corriente controlada, pero en sentido opuesto. Entonces decimos punto y coma, como acá IO está en función de I de base, entonces calculamos I de base, pero ahora I de base tiene que estar en función de I sub I, porque estamos calculando ganancia de corriente. Entonces, por divisor de corriente, diríamos I de base va a ser igual a, como I sub I entra a este nodo, aquí observamos que entra I sub I y se divide en RB y la rama de I de base. Entonces, por el método de divisor de corriente, diríamos I de base va a ser igual a la resistencia opuesta, que sería RB, dividido entre la suma de las dos resistencias en paralelo, RB más HIE más RE por 1 más HFE, multiplicado por el valor de la corriente que entra a ese nodo, sería I sub I. Entonces, reemplazando la ecuación, la segunda ecuación en la ecuación de IO y despejando la relación IO entre I sub I, que sería la ganancia de corriente, entonces decimos A sub I, que es la relación entre IO e I sub I, sería igual a menos, multiplicamos numeradores, HFE por RB dividido entre RB más HIE más RE por 1 más HFE. Esa sería la ecuación para calcular la ganancia de corriente. Entonces, ganancia de corriente, ahí por favor ayúdenme a reemplazar datos. Todos los datos conocemos. Me falta el valor de RB. ¿Qué RB más copiaré? 270K. Entonces vamos a anotar acá el valor de RB es igual a 270K. Con ese dato, a ver, HF es 120. Ustedes deberían de resolverlo igual que yo. RB es igual a 270K y en el denominador tenemos 270K más HIE, sale 536,67 más RE vale 1.2K por 1 más 120. Tengo el valor de 77,9339. Entonces, redondeando, ahí sería igual a menos 77,93394. Entonces yo voy a decir 93 nada más. Por favor, ruego verificar ese resultado. Ahí es igual a... Gracias, señorita. Por favor, los demás deberían de realizar también el cálculo, pero parece que no quieren. En la tarde nos ponemos de acuerdo acerca de las evaluaciones que van a empezar la siguiente semana, por si acaso, y deberían de estar practicando el uso de sus calculadoras para evaluar rápidamente las condiciones en DC y en AC para sus amplificadores. ¿Alguna consulta con relación a este procedimiento hasta acá? ¿Sí? No. A ver, voy a borrar esto después. Vamos a considerar aquí. No, no es así. Ya. Voy a explicar de la siguiente forma. Espero que se entienda. ¿Ya? En esa parte, por si acaso, esto es, solo hacemos referencia no a este circuito, sino a la pregunta de su compañero. Recuerden, ahí que es igual a IO sobre I sub I. Para este problema, para este ejemplo, nos ha dado el valor de menos 77 le voy a anotar, ¿ya? Signo negativo. La pregunta de su compañero yo lo puedo interpretar de la siguiente forma. Como I sub I es una señal senoidal, va a tener un valor máximo seno de WT, sí va a ser, ¿no? Entonces, de esta ecuación puedo calcular la corriente de salida en AC. Entonces, IO de la ecuación va a ser igual a A sub I por la corriente de entrada. Reemplazo valores. A sub I es menos 77, eso hemos calculado, y I sub I es igual a I máximo seno de WT. Entonces, IO va a ser igual a menos 77 veces I máximo de entrada seno de W. Entonces, si yo quiero realizar la gráfica de, si quiero observar en el osciloscopio la forma de estas señales de entrada y salida, tendría el siguiente análisis. Digamos que esos son los ejes del osciloscopio y además voy a
poner unos límites. Digamos que mi señal de entrada varía entre estas dos líneas, y mi señal de salida va a estar en otra escala, por si acaso va a variar entre estos dos límites aproximadamente. Estoy haciendo una gráfica rápida, esto está en función del tiempo, por si acaso, ¿ya? Y voy a poner unos ejes verticales también para hacer referencia. Entonces digamos aquí, digamos ahí. Entonces mi señal de entrada es esta, está dado por esta ecuación, mi señal de entrada está dado por esta ecuación, tiene un valor máximo y es seno de WT. Entonces mi señal de entrada sería así, voy a graficar. Esta sería BI. Tiene un valor máximo y un valor mínimo menos y máximo. Ahora, si quiero graficar BO es cuando, como está multiplicado por un signo negativo aquí, cuando BI es positivo, IO va a ser negativo. Entonces, y además tiene una amplitud mayor, 77 veces. Esta sería el voltaje de salida BO, que es igual a menos 77 veces BI. Y como podemos observar, existe un ángulo de desfase de 180 grados entre BI y BO. Ese signo negativo representa ese desplazamiento de fase. ¿Están de acuerdo con esa interpretación? Entonces no es una atenuación el signo negativo, sino un ángulo de desfase de 180 grados. ¿Alguna consulta más? Entonces, para terminar, tenemos que calcular las impedancias de entrada e impedancia de salida. Y hay que ser cuidadosos con estos valores. Hay que ver dónde nos marcan impedancia de entrada e impedancia de salida. Este era el enunciado del problema, pero no me han marcado, no lo he copiado. Yo voy a anotar acá. Impedancia de entrada me piden en este punto, aquí ZI visto por BI, e impedancia de salida me marcan acá, ZO. Esos puntos tengo que llevarlos a mi amplificador. Sería acá, ZI y ZO. En el circuito para AC tengo que marcarlos. O sea, es la resistencia vista por BI, y la impedancia es la impedancia que observaría BO, digamos, a la salida. Entonces, en el circuito híbrido tengo que marcar estos puntos. En el circuito híbrido, considerando los puntos de referencia, ZI estaría acá en el último circuito y ZO va a ser aquí. Entonces voy a decir, para terminar, para ZO y ZI, por simple observación nada más, cuando los circuitos están separados se puede determinar por simple observación nada más. ZI cuando la entrada y la salida están separados, ¿no? Pero si no, el procedimiento es más complejo, como vamos a observar posteriormente. ZI por observación es igual a RB en paralelo con HIE más RE por 1 más HFE. Esa sería ZI. Por favor, calcúlenmelo esa relación. Para eso puedo calcular primero el valor de esta suma de resistencia. HIE más RE por 1 más HFE. Entonces voy a calcular. Eso es, HIE es 536,67 más RE es 1.2 CAS por 1 más 120 HFE. Obtengo el valor de 145.7 K. Por favor, ustedes 145,74 K. 145,74 K. Y en paralelo con RB, que vale 270, entonces diríamos 270 K por 145,74 K dividido entre 270 K más 145,74 K. Entonces la impedancia de entrada acá me da el valor de 94,65 K. 94,65 K. Por favor, verifiquen ese valor. Y ZO está bien, ya. ZO sería la resistencia RC nada más a la salida. Entonces aquí vamos a decir, esto es igual a RC y es igual a 5 kilo ohm. Esos serían los valores de la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ahí hemos calculado la ganancia de tensión, ganancia de corriente para ese circuito. ¿Tienen alguna observación? Pero ¿qué tal si yo quiero resolver por considerando el circuito híbrido pi? Entonces, considerando el circuito híbrido pi, ¿quieren que los resuelva? Depende de ustedes. O nos pasamos directamente a otro ejemplo. Ya. Entonces, para el circuito híbrido pi, por si acaso, el reflejo de las resistencias es diferente. Entonces, voy a copiarme el circuito donde está el transistor para AC y voy a partir de ese punto para mi análisis. Entonces, esta parte me voy a copiar. Pensé que no me iban a pedir este análisis, pero bueno,
no había reservado un espacio, me voy a ir al final, por acá. Entonces vamos a decir, venga, recuerden que el circuito híbrido pi solo tenemos para la configuración emisor común, nada más, ¿no? Entonces, considerando ese circuito, ahora voy a reemplazar el circuito híbrido pi. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Me hubiera copiado el otro circuito más, ¿no? Voy a copiar, voy a hacer eso para no... Entonces, el circuito que está abajo más era de una que me lo copie, pero ya copiar, mil disculpas. Entonces voy a tomar este circuito como ahí, supuestamente no he dibujado el circuito híbrido, entonces voy a dibujar ahora el circuito híbrido, pero el circuito híbrido pi. El circuito híbrido pi, recuerdan, era este, ¿no? Teníamos una resistencia Rpi, aquí teníamos el voltaje más menos B y acá tenemos una fuente de corriente controlada por tensión. Esta fuente de corriente es Gm por B. Entonces ahora tengo que reflejar la resistencia a la entrada y a la salida y el procedimiento ahora es el siguiente. Entonces siempre trazo una línea de referencia como hemos estado realizando hasta ahora y ahí voy a ir anotando mis elementos de circuito, ¿no? Aquí tengo más menos BI, acá tenía mi resistencia RB, aquí entraba I sub I y ahora el procedimiento es el siguiente. RP va a seguir acá, por favor prestenme atención acá y RE se refleja de la siguiente forma a la entrada. Aquí vamos a tener RE se va a reflejar como RE multiplicado por 1 más GM por Rpi y el voltaje B ya no va a estar sobre Rpi, sino vamos a tener un voltaje más menos B1 acá. Entonces y a la salida vamos a tener una fuente de corriente. Esta va a ser va a cambiar de valor la fuente de corriente a la salida. El valor de la fuente de corriente va a ser ahora M1 por B1 y va a ser y esta sería RC, resistencia RC. Aquí tenemos más menos PO. Entonces este mi circuito ahora la resistencia RE se refleja a la entrada, por favor esa parte, como RE multiplicado por 1 más GM por RP. Recuerden, en este circuito aquí teníamos que haber calculado Rp primero es igual a HIE, ya teníamos ese valor, pero Gm, recuerdan, se calcula como la relación de ICQ dividido entre BT. Entonces Gm, por favor calcularemos Gm en el circuito, me lo pueden evaluar ustedes. Recuerdan IC, ¿cuánto era? 5.59, ¿está bien? 5.59 milis dividido entre 25, ¿no? Entonces el valor de Gm sería igual a 223.6 milisiemen. Pues aquí va a ser 223,6 milisiemen. Notaremos bien, 223,6 milisiemen. Entonces para mi circuito híbrido ya tengo Gm, tengo RHIE o Rp. Puedo anotar el valor también porque tengo que tener su valor. Por si acaso HIE vale 536,67. Entonces con ese valor de Rp y Gm ya tengo los datos de mi circuito híbrido. Ahora acá es reflejado, o sea, estaba en ese paso, ahora obtengo reflejo en este circuito RE a la entrada como RE multiplicado por 1 más GM por Rp y a la salida la fuente de corriente cambia de valor, va a ser GM1 por B1. Entonces acá necesito la ecuación para GM1. GM1 va a ser igual a GM multiplicado por Rp dividido entre la suma de estas dos resistencias, que es igual a Rp más RE por 1 más Gm por Rp. Entonces ahora ya tengo los valores para este mi nuevo circuito. Si quieren pueden calcular Gm1, por favor evalúenmelo, yo voy a calcular también con los datos que tenemos. Gm vale 223,6 milis multiplicado por Rp, Rp vale 536,67 más Re, ¿recuerdan cuánto era Re? Era 1.2 cas, RE 1.2 cas multiplicado por 1 más GM, que hemos calculado hace un momento, 223,6 milis por Rp, que vale 536,67
536,67. Cometí un error en la calculadora, voy a comenzar, espero que ustedes calculen antes que yo. 536,67 es, no, perdón, GM vale 223,6 milis, multiplicado por RP vale 536,67, dividido entre RP, 536,67, más RE, que vale 1.2 CAS, por 1 más GM vale 223,6 por RP 536,67. Tengo el valor de 823 por 10 a la menos 4. Por favor, verifíquenmelo. A ver, alguien más, por favor, verifique ese resultado de su compañero. Ese dato he calculado, 8.23 por 10 a la menos 4. Por favor, este valor, 8.23. Ya, entonces, alguien más, por favor, verifíquemelo, porque uno de sus compañeros ha sacado otros resultados. ¿Está bien? Ya, entonces ya tenemos el valor de G. Entonces, en esta ecuación calcularíamos, vamos a calcular la ganancia de tensión directamente, ¿ya? Entonces voy a decir acá, para AB. AB, recuerden, es BO dividido entre BI, para comparar mis resultados. Entonces, en el circuito de salida calculo BO. BO es igual a menos RC por GM1 por E1, porque esa fuente de corriente en la salida generaría una caída de tensión con polaridad opuesta a BO, es por eso el signo negativo. Además, como en este circuito tengo B1, a continuación voy a calcular B1 del circuito de entrada. En el circuito de entrada, BI es igual a B1, ¿no? Como pueden observar, para este circuito, aquí tengo BI es igual a B1. Entonces aquí voy a decir B1 es igual a BI. Entonces, si reemplazo esos valores y despejo la ganancia de tensión, AB, que es la relación entre BO y BI, sería igual para este procedimiento menos RC por GM1. Por favor, calcúlenmelo a B, sería igual a menos, entonces ahora este valor hay que calcular por RC. RC vale 5.6 kilo ohms. Por si acaso voy a anotar acá el valor de RC. RC es igual a 5,6 kilo ohms. Ustedes también pueden de los datos anteriores. Entonces multiplicamos por 5,6 kilo ohms y me sale que la ganancia de tensión a mí 4.61105. Entonces voy a decir ganancia de tensión menos 4,61 veces. Esa sería mi ganancia de tensión con este procedimiento. Menos 4.61. A ver, verificaremos con la respuesta del procedimiento anterior. Menos 4.61 y menos 4. Hay una variación de decimales que quisiera que verifiquemos. Ah, ya, con 5 kiloohmios hemos calculado, ¿no? Ya, entonces con 5 kiloohmios, y realizaremos el cálculo, dibujar aquí, le cambiaremos 5K nomás. Entonces, por 5, entonces tendríamos 4.11 con esos datos, que debe ser el resultado que obtuvimos hace un momento, ¿no? Entonces, verificaremos para ver que tenemos la misma respuesta. Ya. Redondeando 4.2, ¿no? En el otro caso también, aquí hemos redondeado, sería 4.2. Qué mal por ahí haber tomado un valor diferente, que sería el mismo valor, ¿no? Tengo 4.11701, redondeando sería menos 4.2, que es el mismo valor calculado hace un momento por el circuito híbrido. Este sería el procedimiento, pero ahora la pregunta es, pero ¿cómo demuestra que se refleja esos valores, ¿no? Para estos valores, ¿no? Hemos dicho que GM1 va a estar dado por esta ecuación. Entonces vamos a realizar a continuación la demostración, porque frecuentemente vamos a estar reflejando RE a la entrada en el circuito híbrido o en el circuito híbrido pi, cualquiera de los dos que ustedes utilicen. Entonces aquí yo voy a poner como demostración, igual que en el anterior caso. Entonces para la demostración voy a suponer que por acá circula, ¿me están siguiendo? ¿Puedo continuar? Ya. Voy a demostrar estas ecuaciones, pero ya hemos verificado que da el mismo resultado. Voy a suponer que la corriente I circula por RP, ¿ya? Entonces, si eso es cierto, voy a calcular más menos E1. Esta es la caída de tensión entre B y el terminal de R de emisor, ¿no? El terminal de abajo. Entonces, voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff.
Pero antes de aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, puedo observar que el voltaje B con esa asignación es igual a resistencia por la ley de Ohm, Rpi por I. En Rpi, la caída de tensión, si asigno ese sentido de corriente I sub I, entonces E sería igual a Rpi por I. Entonces ahora voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff para B1. Entonces voy a decir B1 va a ser igual a la caída de tensión en Rpi, que sería B. Esa caída de tensión es Rpi por I, más la caída de tensión en Re. La caída de tensión en Re sería, voy a suponer que acá circula una corriente I mayúscula, y puedo calcular esa corriente I mayúscula antes, y voy a decir I mayúscula va a ser igual a I, corrientes que entran igual a corrientes que salen, I más Gm por B, pero esto es igual a I más Gm. B, recuerden, acá hemos calculado, es Rpi por I, entonces va a ser aquí Rpi por I. Entonces vuelvo a la ley de tensiones de Kirchhoff, vuelvo aquí, ley de tensiones de Kirchhoff, el voltaje B1 es igual a Rpi por I, más la caída de tensión en Re, sería por la ley de Ohm, Re por I mayúscula, pero I mayúscula es, acá es igual a, voy a factorizar además I, ¿ya? Aquí voy a decir 1 más Gm por Rpi por I, entonces sería igual a 1 más Gm por Rpi por I. Nuevamente, si observo esta ecuación, en esta ecuación, la ecuación parece de un circuito en serie donde tengo dos resistores en serie, este y este resistor, donde circula una única corriente I. Entonces puedo representar en la entrada mi circuito de la siguiente forma. En la entrada, solo considerando los terminales, voy a considerar los terminales X y E de forma general, X y E para esos terminales. Entonces, si este es mi terminal X y este es mi terminal Y, esta ecuación lo puedo representar de la siguiente forma: Rpi en serie con una resistencia que sería igual a Re por 1 más Gm por Rpi, y por aquí tenemos la caída de tensión E1. Entonces ese sería el circuito en la entrada. Ya he demostrado esta parte. Si observa, tengo una caída de tensión B, Re se refleja como 1 más Gm por pi, pero a la salida voy a tener este circuito, ¿no? Aquí tendría Gm por B. Ahora verificaremos a qué es igual Gm por B. Gm por B va a ser igual a, en mi circuito, si observan, B aquí estaba dado por esta ecuación, Rpi por I. Entonces esto sería igual, primero, Gm por Rpi por I. Ahora tengo que despejar I. Y puedo despejar de esta ecuación. De la ecuación de B1, de esta ecuación voy a despejar I. Voy a observar que I es igual a B1 dividido entre Rpi más Re por 1 más Gm por Rpi. Si reemplazo este valor en la ecuación, en la primera ecuación, entonces Gm por B, que es igual a Gm por Rpi por I, entonces aquí reemplazo el valor de I por E1 dividido entre Rpi más Re por 1 más Gm por Rpi. Sería, voy a ordenar esta ecuación, entonces voy a decir Gm por B es igual a Gm por Rpi dividido entre Rpi más Re por 1 más Gm por Rpi por B1, y a este término le voy a denominar Gm1, de tal forma que Gm por B va a ser igual a Gm1 por B1. Entonces esta fuente de tensión ya se va a llamar Gm1 por B1, porque es una fuente de tensión de corriente controlada por voltaje. Ahora ya va a ser controlada por B1. Y donde Gm1, según este análisis que he realizado, Gm1 es igual a Gm multiplicado por Rpi dividido entre Rpi más Re por 1 más Gm por Rpi. Entonces, como pueden observar, acá tengo la ecuación para Gm en recuadro, ¿no? En recuadro verde. Gm1 es igual a Gm por Rpi dividido entre la suma de esas dos resistencias. Obtengo el mismo valor. Entonces, ese sería mi procedimiento para demostrar este reflejo de
de resistencia para el circuito híbrido I. ¿Tienen alguna consulta? ¿Vieran alguna observación? ¿Ya? Entonces, esta parte es la demostración y para que ustedes lo tengan. A continuación voy a ir al inicio. Entonces, ustedes pueden utilizar el circuito híbrido pi, reflejarlo con este procedimiento RE, o utilizar el circuito híbrido nomás también, cualquiera de los dos circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora voy a mostrar, si no hay preguntas con relación a este análisis, voy a volver al inicio del análisis de este ejemplo. Si no hay consultas, para su compañero, era acá, este es el método del circuito híbrido, acá, ya. Entonces, ese sería el procedimiento utilizando un circuito híbrido y un circuito híbrido pi. Estoy resolviendo ejemplos modelo, o sea, algunos ejemplos que nos van a servir como base para resolver ejercicios más complicados. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.